CADAM, ¿no? Ese programa es sencillo. También pueden utilizar cualquier otro programa para la determinación de los esfuerzos del hormigón, como el SAP, Robot y cualquier otro software, ¿no? Bueno, le ponen nuevo, abren el software, tienen esta ventana de opciones, perdón, las pestañas que tienen opciones, el menú para abrir, cerrar, guardar, y una calculadora para que puedan hacer cálculos previos, ¿no? Vamos a modelo, en parámetros, y vamos a iniciar una sección de la geometría, ¿ya? Cuando inician esa sección de la geometría, bueno, inicialmente les pide la gravedad, el dato utilizado para la gravedad, el volumen, el peso volumétrico del hormigón. Esto lo van a determinar en función de las pruebas de laboratorio, cuando realicen probetas para su resistencia, y bueno, determinen también el peso propio. Vamos a dejar por defecto en 2400. Después nos pide unas longitudes de la presa, ¿no? Y aquí vienen a conformar ya, por ejemplo, las dimensiones de L1 que viene a conformar la dimensión de la base, ¿no? Vamos a poner una presa pequeñita. Podemos poner ahí unos 22 metros. Ah, no. 14 metros, ¿ya? Es la longitud 1. La longitud 1 correspondiente a la base de la presa, ¿no? La longitud 2. La longitud 2 viene a ser la longitud de la inclinación del talud, de ese talud, ¿no? La horizontal. Hemos dicho que estas inclinaciones son muy pequeñas, ¿no? A diferencia de las alturas. Se puede realizar inicialmente con una distancia 0, lo que implica que este parámetro hacia arriba es vertical, ¿no? Es vertical. Es vertical. Entonces esta distancia 2 lo vamos a mantener 0, y si es necesario, vamos a ir aumentando, ¿ya? La longitud 3 va a depender del ancho del coronamiento. Con su inclinación, su proyección hasta el punto F. Entonces aquí podemos darle unos 2.8 metros. 2.8 metros, ¿ya? Y la longitud 4 ya viene a ser del coronamiento, ¿no? Así, vamos a darle aquí 2.6 metros, 20 centímetros solamente. 2.6 para la longitud, el ancho del coronamiento, ¿no? Luego vienen las elevaciones del nivel, ¿no? La elevación A, este es en el caso de que esto es en 0, ¿no? Esto va a partir en 0. La elevación B, esta elevación B viene a ser, si este es el 0 que estamos considerando,
a partir de la fundación, del nivel de la fundación, aguas arriba y aguas abajo. Entonces esto está en la fundación, el punto A. Y el punto B, en este caso, aguas abajo, puede estar ligeramente inclinado, ¿no? Como les decía, esto nos va a ayudar a la estabilidad, ya sea ante el vuelco y al deslizamiento, ¿no? Más que todo ante el deslizamiento. Si tenemos, por ejemplo, esta conformación con una pequeña inclinación en el punto B, se realiza dos comprobaciones. Una es al vuelco y otra es al deslizamiento. Cuando está en el se realiza más que todo en la comprobación ante el deslizamiento, lo que vamos a tener que esta es la longitud inclinada, o bueno, esta sección inclinada de la base. En ese caso vamos a ver que existen fuerzas de rozamiento, ¿no? Va a aparecer la fuerza de rozamiento. Debido a una cierta inclinación, también vamos a tener esfuerzos cortantes. Esos esfuerzos cortantes habíamos definido que son a la cohesión más el esfuerzo normal multiplicado por la tangente de phi, ¿no? Que viene a ser no esa inclinación, no el ángulo, sino el ángulo de fricción interna, ¿no? Si estos esfuerzos cortantes son mayores, va a ser mucho más difícil que el cuerpo de la presa llegue a fallar por deslizamiento, ¿no? Entonces, podemos darle ahí una pequeña elevación de unos 20 centímetros en el punto B. Y ya tiene ahí su inclinación. El punto C es una prolongación de donde inicia esta altura. El punto C podemos dejarle en 0 para que inicie desde aquí abajo. El C en 0. El punto E ya tiene una elevación, es decir, es que el C y el A van a ser los mismos, ¿no? El punto E, ya va a tener una elevación, ¿no? Esa elevación del punto E va, como estamos poniendo 0 aquí, como estamos poniendo 0 en la longitud 2, este punto E puede estar aquí abajo, ¿no? Es decir, puede tener la misma elevación 0, puede ser el mismo punto A. En el caso de que L2 sea diferente, en el caso de que le demos una longitud a L2, una longitud horizontal, necesariamente el punto E tiene que tener el punto E y el punto C tienen que tener elevaciones distintas de 0, ¿ya? Elevaciones distintas de 0. Pero como estamos colocando 0 en longitud 2, este punto E puede estar aquí abajo, puede ser el mismo que A, ¿no? Podemos mantener C y E con 0. El punto F ya tiene es el que está aguas abajo y tiene una elevación, ¿no? Esa elevación va a definir aproximadamente la altura de la presa. Vamos a ponerle unos 15 metros. El punto F, el punto G, perdón, este es 0 y este es 15, ¿no? El punto G ya es el de arriba, el del coronamiento, y podría haber sido el mismo de E, pero como tiene una distancia diferente, L3 igual a L4, que quiere decir que aquí hay una proyección, entonces el punto G
tiene que tener una mayor elevación, ¿no? Le vamos a dar ahí unos 2 metros, que sea 17 o 8. Sí, unos 2 metros de aquí, ¿no? Un metro para seguridad aquí y un metro de ahí para abajo. Para las alturas de fundación, 0 aguas por defecto sale aguas arriba y 0,20 aguas abajo, que es el punto inicial de B, ¿no? De la fundación. Ya tendríamos la geometría, digamos, y esta sería nuestra geometría de la presa, ¿no? De la presa. Vamos a parámetros. Colocamos las masas. En este caso, en el eje X vamos a colocar en el punto 2, a 2 metros del eje X. Vamos a colocar a 13 y vamos a colocar aquí el peso de 1200 y 1800, ¿ya? Vamos a añadir las plazas. Podemos añadir uno más. Eso. Por el momento esto lo yo. Este es una masa que se encuentra, un peso, un equipo, ¿ya? Eso pueden representar diferentes equipos que coloquen dentro del cuerpo de la presa, ¿no? O unas galerías, o unas compuertas, etcétera. Después vamos a llegar a definir los materiales, ¿ya? Definimos los materiales. Nos sale esta ventana en la que podemos empezar a crear materiales. Le damos crear material, le designamos el nombre. Y ya tenemos que empezar a iniciar las características de los materiales, ¿no? Asignarle, por ejemplo, el esfuerzo a compresión. Estamos aquí con 30.000 kilopascales. El esfuerzo a tracción, la tensión. Sabemos que el hormigón no tiene. La cohesión, sí, en cuestión está por el orden de los 100 kilopascales. El ángulo de fricción interna, y bueno, sí tiene unos 55. Y el esfuerzo normal le vamos a poner 150, ¿ya? Me siguen, ¿no? Estas son las características de nuestro material. Podemos también crear otro material. Creamos el material y podemos asignarle el nombre. Vamos a ponerle fundación. Fundación. Perdón, un momentito. Vamos aquí a base. Ya, está bien. Ya. Base. Vamos a darle clic aquí. Vamos a editar. Está bien. Para la base. Para la base le podemos poner solo el nombre como base. Ya no creamos el nombre del material. Ponemos en la base
la base de la fundación, las características, ¿ya? Vamos a poner una roca con 30.000 igual de compresión, al igual que el hormigón que se va a utilizar. Pero la roca ya no tiene, bueno, depende del tipo de roca, tiene esfuerzos de atracción, ¿no? Le vamos a asignar igual 0, 0. Para la cuestión, también vamos a asignarle 100, 55 y 150. Bueno, para la fundación, para la base y para la roca, vamos a considerar el peso de 2400, una cohesión de 100, un ángulo de 30, 30 y una reducción del factor de esfuerzos de 1. ¿Ya? Ya, eso es, ¿no? Eso se refiere a esta sección del plano de falla de la roca, ¿no? Ya hemos colocado las características de la base y esto es de ese taloncito que queda aguas abajo, ¿no? Vamos a darle OK y ya hemos definido nuestros materiales, ¿no? Vamos a parámetros. Vamos a generar la siguiente opción. Vamos a generar nuestras líneas horizontales, ¿no? Tenemos el video 0, 0, 0, 0. Aquí 0, ya no. Vamos a darle generar. 0, a ver. Con el material. ¿Desde dónde vamos a iniciar? Desde 0 hasta 17. Con incremento de 1 metro. Bien. Este de aquí nos va a generar, vamos a dejarlo en el costado, nos va a generar desde qué nivel voy a empezar a generar las franjas para el análisis, ¿ya? En este caso, lo he puesto desde el nivel 0. ¿Hasta qué altura? Nosotros tenemos una altura de 17, ¿no? La total. Esta altura o esta elevación creo que le colocamos 17. Entonces, yo quiero generarlo hasta el final, las franjas. El incremento o la distancia de las franjas van a ser este incremento. Le vamos a asignar ahí 1 metro. Puede ser cada 0.5 si quieren, pero vamos a hacer cada metro. El ángulo de inclinación, en el caso de que se quiera realizar un cierto grado de inclinación, la división de las bajas, ¿no? En este caso vamos a tener un 0 como ángulo de inclinación, le dan generar y aquí ya genera las elevaciones, ¿no? A ver, vamos a darle OK y ya tenemos nuestras franjas, ¿no? Esas son nuestras franjas. Con esto ya podemos realizar inicialmente en presa vacía, ¿no? El análisis. Vamos a revisar estas alturas. Estamos con 0, 0, 0, aquí 26. Lo vamos a dejar así por defecto inicialmente. Y vamos a cargar el nivel de reservorio, ¿no? Vamos a ir
al reservorio. ¿Me están siguiendo? Sí. Aquí vamos a cargar las características del nivel, el peso del fluido, el nivel de operación normal, el nivel de operación normal de la presa. Bueno, que generalmente es va a estar hasta la altura del vertedero, ¿no? Y creo que lo pusimos 13 metros la masa, ¿no? A ver, vamos a analizar la masa. La masa estaba hasta la elevación de 13 metros, ¿no? Esta masa puede venir a representar, vamos a ver, como les decía, cualquier equipo, ¿no? Esta masa va a venir a representar nuestro vertedero en este caso, que puede ser con un equipo mecánico, ¿no? Entonces, está hasta los 13 metros de elevación y yo voy a colocar en ese sentido nuestra altura de elevación de aguas normales a 13 metros, ¿no? 13 metros y aguas abajo me consulta si hay elevación, ¿no? El nivel de flujo. Puedo darle más, ¿no? Dependiendo del caudal ecológico que quieran darle y si va a haber un vertido y mantener un nivel de flujo aguas abajo, ¿no? Le podemos dar a ver un 0.60, ¿ya? Para que genere aguas abajo un nivel. En el nivel de flujo. Ahí estamos bien. Vamos a darle OK. Y ahí ha generado el nivel de presión aguas arriba y el nivel de aguas abajo. También la misma opción tienen para cargar hielo, material flotante y carga sobre coronamiento, ¿no? Para el momento no vamos a colocar la carga sobre coronamiento, vamos a dejarlo. ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestro nivel de flujo y lo que vamos a colocar a continuación es las supresiones, ¿no? De repente podemos generar aquí algún tipo de drain, ¿no? Este es, si se fijan, bueno, aquí no sale la ecuación, pero estamos con peso específico por altura en este punto, considerando esta altura de la presión del fluido. En este punto de la supresión va a ser igual a peso específico por la altura 1. En este punto, dependiendo de esta altura 2, va a ser igual a peso específico por altura 2, ¿no? Esa es la distribución de las supresiones. ¿Qué pasa si cambiamos de criterio? Vamos a ver. No. Va a cambiar cuando coloquemos un drenaje, ¿no? Me pregunta si quiero colocar un drenaje. Si le pongo sí, fíjense, lo que pasa es, según el criterio que se le asigne, va a considerar la disminución del drenaje, de la supresión gracias a este drenaje. Inicialmente estaba así, y con este criterio va a considerar una disminución de el drenaje en este punto, ¿no? De la supresión en este punto gracias al drenaje. Por ejemplo, para el criterio de eso mismo, vamos a ver este de la criterio ruso, es este. Bueno, podemos utilizar ese, ¿no? En el caso de que se tenga una galería y un drenaje, ¿no? Este de aquí representa una galería dentro del cuerpo de la presa, ¿no? Y ese es un drenaje.
Ahora vamos a colocar una posición, nos va a pedir la posición en la que va a estar ubicada, cuánta distancia de X, le podemos poner a 2.6 metros, la elevación de la galería y el drenaje, por ejemplo, el drenaje va a estar hasta unos 30 metros y aquí tenemos una, bueno, la elevación de la galería lo vamos a dejar ahí unos 5 metros. Y con esto podemos a lo que, ¿no? He generado ahí una galería, ¿no? Podemos editarla. Si le colocamos en 0 la elevación de la galería, va a desaparecer la galería, ¿no? Ah, bueno, está ahí abajo, en la base, pero la vamos a dejar ahí a los 5. Y bueno, esto tiene la altura de 17. Le llevemos solamente hasta la galería, hasta ahí, ¿ya? Hasta la galería. Entonces el drenaje, la filtración que va a pasar de repente por las fallas que tiene en la roca, va a ascender por la presión, por la misma presión, por la misma altura que tiene el nivel de aguas normales, asciende a la galería y de la galería tiene que haber canales para conducir de manera lateral estas filtraciones o este fluido aguas abajo de manera segura, ¿no? Mete por los laterales y por los estribos, conducir canales hacia aguas abajo y no a través de la fundación, que puede ser peligroso y comprometer la estabilidad, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra galería. Ahí ya se asignó también para los cálculos y vamos a continuar con alguna aplicación de, a ver, vamos a ver, esta es la galería. Este es el caso de que tengamos postezado, ¿ya? En el caso de que se coloque o aparezcan esfuerzos grandes, grandes presas, que aparezcan esfuerzos de tracción en este paramento, lo que queríamos evitar es que aquí aparezcan tracciones, es decir, esfuerzos de tracción que puedan provocar fisuras. Esta es una alternativa, la colocación de postezado, dejando ahí tuberías para colocar el postezado en este sentido o también en este sentido, ¿no? Lo vamos a dejar inicialmente sin la consideración del postezado. Otro de los análisis, otras fuerzas, podemos aplicar fuerzas, añadir fuerzas que actúen en diferentes partes del paramento, ¿no? Se añade una fuerza, se define la ubicación en función de la altura, la longitud de X, la magnitud horizontal de la fuerza y la magnitud vertical de la fuerza, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar una fuerza, por así decir, una fuerza que represente, no sé, decir, ubicada a una distancia X1, a una altura de los 17 metros, una fuerza vertical con un horizontal de X0 y una fuerza vertical que sea hacia abajo. Y por ejemplo, le vamos a asignar un peso de 500 mil kilonewtons. Serían 100 kilos, ¿no? Es muy poco. Entonces vamos a poner 10.000 kilómetros, una tonelada, vamos a poner 5.000, ya, 500 kilos. Ok, y ya se ha añadido una fuerza, ¿no? Esa fuerza está ubicada
como me dice, a una distancia X de 1 metro, de aquí 1 metro, de elevación 17, está arriba en el coronamiento, tiene 0 de fuerza en X, y en Y tiene 500, ¿no? Está hacia abajo. También tienen la opción de añadir en función de las caras, aguas abajo, colocan la elevación y la magnitud. Esto me va a representar una fuerza que, por ejemplo, se encuentre en este sentido. En cualquier elevación, solo le damos la magnitud en X y en Y. Aquí tenemos en la cresta, una posición en X, y aquí tenemos aguas arriba, en la cara aguas arriba, que va a representar una fuerza ubicada aquí, ¿no? En función de la altura, y solo le dan la magnitud en X, en Y, y sale el resultante. Vamos a asignar solamente esa, ok, y ya está ahí, representada aquí, ¿no? Perdón, fíjense, está para arriba, eso es un error. Vamos a modificar, le vamos a poner menos, ¿no? Menos 5000 hacia abajo. Ok, ya está hacia abajo, corregida, ¿no? Ahí está la fuerza. Inicialmente ya hemos cargado algunos de los datos y podemos revisar el análisis pseudostático que se está realizando, la aceleración de la gravedad para el análisis. Esto es para iniciar ya para sismo. Los datos de la gravedad, esto lo vamos a dejar para después. Para el segundo análisis, las consideraciones para el empuje hidrodinámico, el criterio de Westergaard, esa distribución, sabemos que la distribución de la presión hidrostática es triangular, la consideración del empuje hidrostático, por eso es un análisis pseudostático, es de forma parabólica, ¿no? También podemos modificar la presión hidrostática, ¿no? Los coeficientes sísmicos en función de la aceleración de la gravedad horizontal y vertical. Y dentro de la presa, el número de divisiones para su análisis. En el reservorio, las velocidades de ruido. En la fundación, el módulo de elasticidad de la fundación. Y las combinaciones modales, ¿no? Este es el SRSS, son las combinaciones modales para el análisis pseudostático de sismo. Una vez que tenemos ya cargados todos estos datos, lo que pueden hacer es empezar a revisar, ¿no? Estos datos de aquí. Tenemos aquí. Cuando tenemos el sismo, estas aceleraciones van a depender de la zona, ¿no? Tienen que conformar el espectro y ya determinar la aceleración, ¿no? Generalmente es 0.12, si no mal no recuerdo, para la zona, para Tarija. Y esto lo vamos a ver con una planilla en la que se deben considerar sus valores, ¿ya? Ok.
Lo tienen cargado hasta ahí. Todavía no vamos a ver las consideraciones sísmicas, pero solamente puse los valores, pero dentro de las combinaciones todavía se pueden habilitar o no se pueden habilitar el análisis sísmico, ¿no? Esto no lo vamos a hacer todavía. Vamos a dejar ahí. Lo tienen hasta ahí, ¿no? Sí. A ver, ahora vamos a ver. Después vamos a ver las combinaciones, como le digo. En este caso venimos a las combinaciones. Y aquí sí habilitamos qué es lo que se quiere calcular, ¿no? A ver, vamos a poner la carga usual, por ejemplo. Dentro de la carga usual yo habilito el peso propio, me dice. El peso propio, le doy 1. La presión hidrostática, 1. La presión hidrostática, bueno, pseudostática, que es hidrodinámica, ¿no? Le voy a dar 1. El arrastre de... Pero eso no puse, ¿no? No puse valores para los arrastres de material flotante, ¿no? Postezado no realizamos. Aplicación de fuerzas, creo que hemos puesto la fuerza del encoronamiento. Y hielo no pusimos hielo, ¿no? O podemos ponerle, pero creo que depende de la zona, creo que no es conveniente para calcular hielo, ¿no? A ver, vamos a darle cancel y vamos a ver si colocamos dentro de hielo. Hielo no colocamos hielo, ¿no? Y no colocamos los parámetros de hielo, entonces, bueno, no vamos a colocar hielo, ¿no? Aquí tampoco colocamos, aquí postezado no colocamos, aplicación de fuerzas y hielo ¿no? Esas son las para habilitar los datos que hemos cargado, ¿no? Este es en estado normal. También se puede hacer un análisis sísmico. Nos aparece una ventana o una pestaña para que se carguen las combinaciones en un estado sísmico. Voy a hacer uno para carga muerta, uno para carga hidrostática, dinámica. Aquí no hemos dado. Postezado no, aplicación de fuerzas, hielo no tenemos. Sísmica horizontal 1 y 1, ¿ya? Es vertical, le vamos a 0.1 de la horizontal, ¿ya? Y si gusta otro estado de carga sismo con otro espectro y otras aceleraciones y el post-sismo también, ¿no? Vamos a dejarles en estas dos solamente, en la usual y en la de sismo. Ya hemos habilitado estas combinaciones, le damos OK. Y si ya está habilitadas las combinaciones, ahora sí podemos hacer el análisis, ¿no? Ya que son las características. Creo que no cargamos algo, ¿no? No cargamos algo, a ver, vamos a ver aquí. En las combinaciones están. Vamos a ver porque no hemos. No hemos dado aquí. Le vamos a asignar un peso para, a ver, vamos a hacer la prueba de asignarle un peso para
El material flotante, esto va a representar que en la avenida se arrastren el material flotante con un cierto peso unitario por longitud. Podemos asignarle un peso de, por ejemplo, no sé, unos 150 kilómetros por metro lineal. Ok. En este caso tenemos que asignarle, bueno, el flotante ya está asignado. Sí, ¿no? Ya lo tenemos. ¿Lo tienen hasta ahí? Ya. Está todo cargado aquí. No, son las masas. Son las probabilidades de análisis. Con esas probabilidades podemos utilizando los vamos a dejarlo ahí. Este es el otro, perdón. Está todo cargado, lo vamos a revisar. Vamos a buscar aquí.
Vamos a revisar las masas. Vamos a revisar los materiales. Vamos a revisar. Estamos poniendo aquí 7, termina. Vamos revisando. Ok. Ok. Combinaciones. Ok. Combinaciones. Vamos a ver. Usual. Esta hidrodinámica podemos cambiarla, pero lo vamos a dejar como uno. Estamos todo bien. Sísmica. No tenemos, no hemos puesto otro análisis sísmico. Eso pusimos uno. No. Solo análisis sísmico. Está bien. Ok. Que no. Esto creo que está calculando, ¿no? Lo detuve. Está lenta la máquina. Se va a colgar. Un momentito ya. Bueno, lo dejemos ahí. ¿Ya? Va a calcular. Pónganle down, por favor, ustedes, si no se les colgó. Y esperen, ¿ya?
Voy para... Vamos a esperar, ¿ya? ¿Pidieron ustedes correr? ¿No tuvieron problemas? Y que creo que lo ha apagado su audio. Ya. Vamos ahí. Vamos a ver, bueno, está muy lenta, ¿no? Vamos a pasar aquí hasta mientras. Ya me han presentado los mapas de temperatura, ¿no? Ahora vamos a habilitar otra para que hagan lo mismo hasta el día lunes, pero con las temperaturas máximas extremas, ¿ya? Una tarea. Los datos de temperaturas extremas van a cargar hasta el día lunes. El día lunes es 7, ¿no? El 7 de febrero vamos a dar hasta el mediodía. ¿Qué les parece? ¿Tuvieron algún problema? No puede ser hasta la medianoche y que... Um, lunes. Sí, ingeniero, hasta medianoche, por favor. Sí, que por favor. Bueno, hasta las 11, ¿ya? Así me da un... Bueno, ya estoy con todos los...
Ya. Entonces, con lo mismo, el mismo procedimiento hasta el día lunes, ¿no? Así tendríamos. De hecho, esta máquina nos da Dije, entonces a los que nos ha dado temperaturas mínimas trabajamos con mínimas extremas nomás, ¿no? mínimas extremas, sí. Sí. Los que les tocó máximas, máximas extremas. El mismo periodo, pero solamente con la tabla, en vez de los datos de ¿dónde están? Aquí. Estaciones. Porque no tengo aquí las estaciones. No tengo las estaciones. Siguen 0%, ¿no? ¿De ustedes no avanzó? Se me cuelga, mira. Se cuelga. Bueno, informarles que creo que ya termina el módulo el día jueves, ¿no? Si no me equivoco. Es el jueves el día final. Ah, de la evaluación continua. Y hasta el jueves tenemos que tener ya todas nuestras notas, ¿no? El lunes vamos a presentar esto, vamos a darle una más hasta el miércoles y con eso ya concluimos. De repente les hago una evaluación, lo suben. Sí. El 11, ¿qué fecha es? 11, es el viernes, el jueves, sí, el jueves, pero ya tenemos que tener todo culminado, ¿ya? Hasta el día viernes es nuestra clase final de evaluación continua. Y bueno, ya tendría que ser el examen final, ¿no? Sí, cero. Dije, a los que nos tocó temperatura media, ¿con qué trabajamos ahora? Temperatura media. A ver, vamos a ver los datos. A ver si alguien puede ver los datos. Creo que tienen medias extremas o no tienen. No llega. No
no tienen las estaciones, Bien. por ejemplo, el Coimate en Fiao tienen máximas, extremas, mínimas y Sí, solo hay las otras. máximas. Medias no tienen. Medias no va a haber porque la máxima es la máxima, ¿no? Ujú. Máxima extrema. La media, máxima media es la de todas las máximas diarias, es la media de todo el periodo. De todas las máximas es la media de las máximas. En cambio, el extremo es un valor extremo, el valor máximo. Entonces, media no va a haber de ese valor, ¿no? Los que tienen máximas extremas, perdón, los que se tocaba con medias, lo vamos a ver un momentito. Por ejemplo, en el grupo 8 he trabajado con medias. Ahora, ¿cuál va a ser? Vamos a ver. ¿Cuál le tocaría hacer? Voy a abrir un documentito ya, espera un momentito. Está aquí. Voy a abrir la resolución. Vamos a ver si aquí. Un momentito, no tengo esto. O bueno, corre. Creo que le cambié los datos a medio procesamiento del cálculo y por eso es que tuvo problemas.
terminaba, ya tendría, el viernes tiene que ser el examen final y el jueves, bueno, ya tenemos que tener cargadas las notas de evaluación continua y avanzar de fase. Y del viernes tenemos solamente 3 días para cargar el sistema, es decir, viernes, sábado, domingo, lunes, ¿no? Que se cierra ya el sistema. Entonces, todas las notas van a estar hasta el jueves, evaluación continua, y el viernes culmina el módulo de evaluación final. Listo, Inge, gracias. Ingeniero, una pregunta. Con los compañeros que no están trabajando o que no están ayudando en esto de los mapas o en los trabajitos del proyecto, ¿cómo hacemos para con ellos? Ustedes tienen que ponerlos o no ponerlos en el informe, pues. Y para las presentaciones de estos mapas, tenemos que poner una carátula, un informe, o solamente eran los archivos de... Eh, Solamente eran los archivos, pero yo me imaginaba que todos estaban trabajando. En el caso de que ustedes tengan problemas, bueno, mándenme un pequeño informe y ahí por el Moodle adicional, en Excel, en Word o en PDF, y se les va a considerar, ¿no? Ustedes tienen que ser responsables de cómo están trabajando, ¿no? Bueno, gracias. Inge, o sea, esta va a ser la última semana de clases, la que viene. Sí, el lunes va a ser una y una más que les voy. Es decir, el lunes entregan una y el miércoles otra, ¿no? Otra actividad. Inge, y para el examen final va a entrar lo que es atajado, presa de tierra y laminación, regulación. Y lo que es Todo gestión. lo que hemos visto, sí, entra todo el contenido. ¿Va a entrar solo la parte práctica o también teoría? También teoría. Ah, ya. Inge, y va a entrar también el tema de todos los programas que hemos avanzado, que nos ha enseñado. Los programas son un plus, ¿no? Para que les pueda servir. No les voy a pedir que lo hagan en programa, en el examen final. Es para la actividad continua que puedan ganar buen porcentaje de nota. Inge, una consulta más. Eh, ¿No sabe todavía si el examen final va a ser presencial o virtual? Esto ya está confirmado y hubo una modificación, no, una propuesta de modificación para que sea
virtual. Les confirmo el lunes, pero salió un comunicado de que se va a modificar y va a ser virtual, creo. No sé si es oficial o es una propuesta de modificación. A ver, un momento, déjenme revisar. Entonces, es una resolución vicerrectoral en la que aprueba la modificación de la modalidad del examen final a modalidad virtual. Ya está confirmado. Es virtual el examen. De mí me sale que todavía está realizando el análisis. Lento, pero sí lo está realizando. Temperatura máxima de 1990 al 99, ¿no? Se mantiene. El grupo 4 se mantiene mínima para
90 al 99. El grupo 2 en máxima. El grupo 5 en mínima. El grupo 3 en máxima. El grupo 6 en mínima. Los que tienen problemas son el grupo 7 en media, el grupo 8 en media y el grupo 9 en temperatura media, ¿no? Entonces, revisando nuestros datos, tenemos las estaciones. Un momento. Vamos a abrir las estaciones. Por ejemplo, aeropuerto. Tenemos temperatura máxima, temperatura mínima, máxima extrema, mínima extrema, ¿no? También tienen datos de la humedad relativa, ¿no? Datos de las precipitaciones máximas diarias, ¿no? Y datos del viento. Sobre los datos de la humedad relativa pueden cambiar en función de una interpolación. Si recuerdan ustedes, ya no hacen la interpolación en función de la altura, es decir, ya no hacen la regresión en función de la altura. Lo que van a hacer es realizar la humedad relativa solamente para considerando los valores de humedad relativa medios del periodo que están realizando el estudio, ¿no? Quiere decir que lo van a meter directamente los datos en el shape de las estaciones, los datos de humedad relativa media, y van a hacer la interpolación de ya sea del inverso de la distancia o de Kriging, solamente con los datos de humedad relativa. Y ya no van a hacer ninguna operación en la calculadora raster, porque no va a cambiar esa humedad en función de la altura, ¿no? No es un parámetro. ¿Ya? Entonces el grupo 7 realiza humedad relativa del 90 al 99, el grupo 8 del 2000 al 2009 y el grupo 9 del 2010 al 2019, ¿ya? Esa va a ser la reasignación para los grupos. Ya para esta segunda actividad. ¿Tienen alguna consulta? O sea, pero trabajamos entonces con la humedad relativa. Trabajan con la humedad relativa, pero con el primer método que realizamos en clase. Por el método de Kriging. Kriging, o si no se ajusta bien Kriging, no interpola o faltan dentro de la cuenca datos de interpolación, lo van a hacer con el inverso de la distancia. Pero ya no hacen la regresión ni la operación en la calculadora raster, ¿no? Hicimos dos métodos en la clase, en la demostración de RIS, y el primero es el que corresponde para la humedad relativa. Cuando hicimos de la temperatura una regresión es para hacer un ajuste en función de las altitudes o el modelo digital de elevación, ¿no? Eso es lo que tenían que haber presentado. Eso es una operación que consideraba las alturas, el BEM, con los residuos que se tenían de la interpolación de las temperaturas. Eso es lo que presentaron. Pero en este caso no vamos a hacer que la humedad relativa cambie en función de la altura, ¿ya? Directamente van a hacer la interpolación de los datos que se tienen. Las medidas. Inge, ¿y para cuándo tenemos que presentar? Es el mismo procedimiento, incluso es más sencillo el lunes, ¿no? Está cargado el lunes hasta
las 11, hasta todo el día, ¿no? Medianoche. ¿Ya? Esa va a ser la reasignación para los grupos que tienen conflicto. Los otros grupos, como el grupo 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se mantienen con máximas extremas, pero no trabajaron con máximas medias, ahora con máximas extremas, que es otra planilla. Bueno, entonces voy a tratar de hacerlo más sencillo o con otra máquina y hacer el video para que, pero el cargado de los datos dentro de software CADAM es el mismo. Esa es la asignación y en este caso tendríamos que solo ver el pendiente del cálculo y el análisis de los resultados, ¿no? El lunes lo vamos a ver, la máquina no me va a dar. Y el lunes también vamos a ver, les voy a explicar en ATIS la última actividad, cómo tienen que proceder para realizar la última actividad designada, que la entregan el día miércoles, y con esas 3 actividades en ATIS van a considerar su proyecto, ¿ya? Realícenlo bien y ya vamos a dar las consideraciones o bueno, vamos a tener una gran parte de la evaluación continua calificada y van a tener una idea de lo que de la ponderación con la que están ingresando al examen final, ¿no? Si tienen alguna consulta, bueno, tienen la palabra. Si no tienen consultas, nos vemos el día lunes, ¿ya? Que tengan buen día.